Capítulo 1. La meditación y el cerebro. Disponemos de una facultad de aprendizaje muy superior a la de las otras especies animales. Podemos, mediante entrenamiento, desarrollar nuestras capacidades mentales como lo hacemos con nuestras capacidades físicas. ¿Puede el entrenamiento de la mente volvernos más atentos, más altruistas y más serenos? Desde hace 2 décadas, los neurocientíficos y los psicólogos que colaboran con meditadores experimentados están investigando estas cuestiones. ¿Podemos aprender a gestionar de manera óptima nuestras emociones perturbadoras? ¿Cuáles son las transformaciones funcionales y estructurales producidas en el cerebro por diferentes tipos de meditación? ¿Cuánto tiempo hace falta para observar tales transformaciones en el caso de meditadores novatos? Una ciencia de la mente. Matthew. Yo creo que de entrada se impone una constatación. A diferencia de las civilizaciones occidentales, el budismo no se ha centrado en el conocimiento del mundo físico y de las ciencias naturales, aunque existan tratados de medicina tradicional y de cosmología. En cambio, durante 25 siglos ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de la mente. Así, ha acumulado de manera empírica una cantidad considerable de resultados experienciales. Innumerables personas han dedicado toda su vida a la ciencia contemplativa, mientras que la psicología occidental comenzó justo con William James hace poco más de un siglo. No puedo dejar de citar la observación de Stephen Kosslyn, entonces director del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, durante el encuentro del Instituto Mind and Life, organizado en el MIT. En 2003, sobre el tema de la investigación de la mente, me gustaría comenzar con una declaración de humildad ante la suma considerable de datos que los contemplativos aportan a la psicología moderna. En efecto, no basta con reflexionar sobre el funcionamiento de la psique humana y deducir de ello teorías complejas, como hizo Freud, por ejemplo. Tales construcciones intelectuales no pueden sustituir 2 milenios y medio de investigación directa del funcionamiento de la mente a través de una introspección en profundidad, llevada a cabo por mentes perfectamente entrenadas, tras haber alcanzado a la vez una gran estabilidad mental y una claridad penetrante. Unas teorías elaboradas por intelectos brillantes no podrían compararse a la experiencia acumulada de millones de personas que han dedicado sus vidas a profundizar en los aspectos más sutiles de la mente a través de la experiencia directa. Basándose en un enfoque empírico, con una mente bien entrenada, estos contemplativos han encontrado métodos eficaces para conseguir una transformación gradual de las emociones, de los humores y de los rasgos del carácter, así como para erosionar las tendencias atávicas más enraizadas, que constituyen otros tantos obstáculos para un modo de ser óptimo. Conseguir tal logro cambia la cualidad de cada instante de nuestra vida, reforzando las características humanas fundamentales, como la de bondad, la libertad, la paz y la fuerza interior. Wolf. ¿Puedes precisar un poco más esta afirmación como mínimo audaz? Porque lo que la naturaleza nos ha dado sería fundamentalmente negativo hasta el punto de exigir prácticas mentales especiales para eliminar esta herencia. ¿Y por qué este enfoque contemplativo sería superior a la educación convencional, a las numerosas formas de psicoterapia, incluyendo el psicoanálisis? Matthew. Lo que la naturaleza nos ha dado en ningún caso es negativo. No es más que un punto de partida. La mayoría de nuestras capacidades permanecen en estado latente, a menos que hagamos algo para llevarlas a su punto de funcionamiento óptimo, recurriendo en particular al entrenamiento de la mente. Todos sabemos que nuestra mente puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. La mente de que nos ha proporcionado la naturaleza tiene realmente el potencial de desarrollar una inmensa bondad, pero del mismo modo puede crearnos a nosotros y crear a los demás sufrimientos inútiles y considerables. Si tenemos la valentía de mirarnos con toda honestidad, nos vemos obligados a ver que somos una mezcla de cualidades y de defectos. ¿No podemos ser mejores? ¿Ese es nuestro modo de ser óptimo? Es importante plantarse estas preguntas. Muy pocas personas afirmarían, siendo totalmente sinceras, que en su modo de vida y en su manera de aprender el mundo no hay nada que merezca ser mejorado.
Algunas personas consideran sus propias debilidades y sus emociones conflictivas como parte distintiva y preciosa de su personalidad, elementos que contribuyen a la plenitud de su vida. Pero, ¿no es esa una manera demasiado fácil de abandonar cualquier idea de mejorar la propia cualidad de vida? Nuestra mente se halla a menudo sumergida en multitud de problemas. Pasamos un tiempo considerable siendo víctimas de nuestros pensamientos dolorosos, de la ansiedad, de la cólera. A menudo nos gustaría ser capaces de gestionar bien nuestras emociones para liberarnos de esos estados mentales que perturban y oscurecen la mente. Pero, de hecho, inmersos en nuestra confusión, que ignora qué medios emplear para llegar a esa forma de dominio, nos resulta más fácil considerar que este caos es normal, que la naturaleza humana es así. Por supuesto, todo lo referente a la naturaleza es natural, incluyendo la enfermedad, pero no por ello necesariamente deseable. Nadie se despierta por la mañana pensando, ojalá sufra todo el día e incluso toda mi vida. Esperamos siempre realizar actividades que nos proporcionen un cierto bienestar o una satisfacción, o al menos una reducción del sufrimiento. Si considerásemos que nuestras actividades solo nos conducirán a la desgracia, no haríamos nada y nos hundiríamos en la desesperación. No nos parece extraño dedicar años y años al aprendizaje de la lectura, de la escritura y más tarde de un oficio. Nos pasamos horas haciendo gimnasia para mantener nuestro cuerpo en buena forma física. Es indispensable tener un mínimo de interés o entusiasmo para mantener esas actividades. Este interés proviene del hecho de estar convencidos de que esos esfuerzos nos aportarán beneficios a largo plazo. Trabajar sobre nuestra mente comparte la misma lógica. ¿Cómo podríamos cambiar la mente sin hacer ningún esfuerzo, limitándonos a desear ese cambio? Pasamos mucho tiempo mejorando las condiciones exteriores de nuestra vida, pero a fin de cuentas es siempre nuestra mente la que crea nuestra experiencia del mundo y la traduce en bienestar o en sufrimiento. Si transformamos nuestro modo de percibir las cosas, transformamos la calidad de nuestra vida. Es este tipo de transformación el que aporta el entrenamiento de la mente, que llamamos meditación. Subestimamos mucho nuestra capacidad de cambiar. Los rasgos de nuestro carácter permanecen durante mucho tiempo, mientras no hagamos nada para cambiarlos. En realidad, el estado que calificamos como normal no es más que un punto de partida y no la meta que deberíamos fijarnos. En efecto, es posible llegar poco a poco a un modo de ser óptimo. Comprender el potencial que tenemos para cambiar constituye una fuente de inspiración muy poderosa que nos estimula a emprender un proceso de transformación interior. Emplear toda nuestra energía en operar este cambio interior constituye en sí un proceso de sanación. La educación convencional moderna no se centra en la transformación de la mente, ni en la adquisición de cualidades humanas básicas como la bondad y la atención. Más tarde veremos que la ciencia contemplativa budista tiene muchos puntos en común con las terapias cognitivas, y más concretamente con las que utilizan la atención como base que permite remediar el desequilibrio mental. En cuanto al psicoanálisis, parece estimular la reflexión y explorar sin descanso y hasta los menores detalles los arcanos de las nubes de la confusión mental y del egocentrismo que enmascaran el aspecto más esencial de la mente, la luminosidad de la conciencia despierta. Wolf. Entonces, esa reflexión sería lo contrario de lo que sucede en la meditación. Matthew. Totalmente. Y bueno, por otra parte, es bien sabido que esa constante reflexión es uno de los principales síntomas de depresión. Wolf. Tenemos puntos de vista divergentes sobre las estrategias que permiten sanar la mente. Y esto es una señal estimulante en el marco de nuestro diálogo.
Tengo la impresión de que la práctica de la meditación a menudo se comprende mal. Yo mismo he tenido una pequeña experiencia que, no obstante, me ha permitido comprender lo que la meditación no es. No consiste en enfrentarse a los problemas no resueltos, de investigar sus causas y eliminarlas. Es todo lo contrario. Matthew. Cuando se observa el proceso de ese parloteo interior, ese rumiar de las ideas, es fácil ver hasta qué punto constituye un factor perturbador. Es preciso liberarse de esas cadenas de reacciones mentales que al dar vueltas a los pensamientos mantienen sin cesar. Haría falta aprender a dejar que los pensamientos surjan y se disipen desde que aparecen, en lugar de dejar que invadan nuestra mente, en la frescura del momento presente. El pasado ya no existe. El futuro todavía no ha llegado. Si se permanece en la pura conciencia despierta, la verdadera libertad, los pensamientos que tendrían el poder de perturbarnos surgen y se disuelven sin dejar huella. Wolf. En uno de tus libros dices que cada ser humano posee en su mente una pepita de oro, un núcleo de pureza, de cualidades positivas que, no obstante, se hallan ocultas y veladas por las múltiples emociones y rasgos negativos del carácter que deforman nuestras percepciones y constituyen la causa principal de nuestros sufrimientos. Esta idea me parece una hipótesis demasiado optimista y no verificada. Se parece a las ensoñaciones de Rousseau y diríase que entra en contradicción con algunos casos como el de Caspar Hauser, el niño salvaje. Somos lo que la evolución ha inscrito en nosotros por medio de nuestros genes y lo que la cultura nos ha inculcado mediante la educación, las normas morales y las convenciones sociales. Entonces, ¿qué es esa pepita de oro, Matthew? Un fragmento de oro que permanece profundamente escondido en su manga, en la roca o en el fango. El oro en sí mismo no pierde su pureza intrínseca, pero su valor no se haya actualizado. Del mismo modo, si se quiere que nuestro potencial humano se exprese plenamente, ha de encontrar las condiciones apropiadas para su desarrollo. Sucede lo mismo con una semilla. Ha de plantarse en una tierra fértil y suficientemente húmeda. La conciencia despierta y las construcciones mentales. Matthew. La idea de que una conciencia cuya naturaleza fundamental sería perfectamente pura no es una simple concepción ingenua de la naturaleza humana. Se funda sobre el razonamiento y la experiencia introspectiva. Si consideramos los pensamientos, las emociones, las sensaciones, así como todos los otros sucesos mentales, observamos que todos tienen un denominador común: la facultad de conocer. Según el budismo, esta facultad fundamental de la conciencia se denomina naturaleza fundamental de la mente. Esta naturaleza es luminosa, en el sentido de que permite conocer el mundo exterior a través de nuestras percepciones y porque ilumina nuestro mundo interior a través de nuestras sensaciones, pensamientos, recuerdos, anticipaciones y la conciencia del momento presente. Es luminosa por oposición a un objeto inanimado, que es opaco, es decir, carente de facultad cognitiva. Utilicemos la imagen de la luz. Sí, con la ayuda de una antorcha, iluminamos sucesivamente un hermoso rostro sonriente, un rostro en estado de cólera, una montaña de joyas y un montón de basura. La luz no se vuelve hermosa, colérica, preciosa ni sucia por ello. Tomemos igualmente el ejemplo del espejo. La especificidad de un espejo es reflejar todo tipo de imágenes. Sin embargo, ninguna de esas imágenes pertenece al espejo, no penetra en él, ni permanece en él. Del mismo modo, la característica fundamental de la mente es permitir que todas las construcciones mentales, el amor, la cólera, la alegría, los celos, el placer y el dolor, se manifiesten sin ella alterarse. Los sucesos mentales no forman parte intrínsecamente del aspecto más fundamental de la conciencia.
solo se despliegan en el espacio de la conciencia despierta, al hilo de los diferentes momentos de la conciencia. Es esta conciencia despierta fundamental la que permite su manifestación. Se puede, por tanto, calificar esta conciencia de conciencia pura o de constituyente fundamental de la mente. Wolf. Lo que acabas de decir tiene dos implicaciones. La primera es que parece que atribuyes un valor a la estabilidad o a la objetividad, que funcionaría como un criterio de validez. La segunda es que disocias la conciencia fundamental de sus contenidos. Supones que existiría en el cerebro una entidad básica que funcionaría como un espejo ideal, entidad que en sí misma no introduciría ninguna distorsión y no estaría influenciada por los contenidos que refleja. ¿No estás a punto de defender una posición dualista? Una dicotomía entre, por una parte, una mente inmaculado que sería el observador y, por otra parte, los contenidos que aparecerían en esta mente y presentarían múltiples interferencias y distorsiones. Las ideas contemporáneas de la organización del cerebro niegan categóricamente toda distinción entre las funciones sensoriales y las ejecutivas, y comprenden la conciencia como una propiedad emergente de las funciones del cerebro. Me cuesta, pues, concebir la diferencia que existiría entre un espejo inmaculado y los contenidos que reflejaría. No puedo imaginar una conciencia, una entidad básica que estaría vacía. Si está vacía, simplemente no existe. Es, pues, imposible definirla. Matthew. No se trata de dualidad. No existen dos corrientes de conciencia. Se trata más bien de aspectos diferentes de la conciencia. Un aspecto fundamental, una conciencia pura despierta que está siempre presente. Y aspectos adventicios, a saber, las elaboraciones mentales que cambian sin cesar. El aspecto fundamental es la cualidad primordial de la conciencia. Esta facultad de conocer que estás siempre presente, sea cual sea el contenido de la mente. Deberíamos hablar más bien en términos de continuidad. La conciencia en todos sus niveles es un lujo dinámico constituido por instantes de conciencia que comportan o no contenidos. No importa en qué momento, más allá de la pantalla de los pensamientos, se puede identificar una facultad pura de conocimiento que es la base de todos los pensamientos. Wolf. Este reconocimiento implicaría al menos dos entidades distintas. Un espacio vacío que realiza la función de receptáculo dotado de todas las cualidades que has descrito y los contenidos que no afectan a este receptáculo, sea cual sea el nivel de confusión. Mateo. ¿Por qué dos entidades? La mente puede ser consciente de sí misma sin que haga falta apelar a una segunda mente que cumple esa función. Uno de los aspectos de la mente, su aspecto más fundamental, de hecho, la conciencia pura, consiste en ser consciente de sí misma, sin que sea necesario hacer intervenir a un segundo observador. Si la imagen del espejo y de sus contenidos te molesta, se puede comparar la conciencia pura a la llamada que ilumina todos los objetos de su alrededor, pero no tiene necesidad de una segunda llama para iluminarse a sí misma. Wolf. Creo que tener un semejante ojo interior inmaculado, un espejo ideal, así que jamás se vería afectado por las emociones ni disociado de ellas, exige una disociación de la personalidad. Habría por una parte el observador puro, desapegado de las emociones, de los afectos, de las percepciones erróneas, y por otra parte existiría otra instancia que formaría también parte de él, que se vería desgarrada por los conflictos e incapaz de aprender correctamente las situaciones, porque se habría enamorado o estaría bajo el efecto de una gran decepción. ¿Acaso el entrenamiento de la mente es una práctica destinada a operar tal disociación del yo? Si ese es el objetivo de la meditación, ¿no es una experiencia peligrosa? Mateo. No se trata de fragmentar el yo, sino de aprovechar la capacidad que tiene la conciencia de observarse a sí misma para liberarse del sufrimiento,
De hecho, nosotros hablamos de una conciencia despierta, no dual, que se ilumina a sí misma, expresión que insiste en la ausencia de disociación. Es inútil operar una disociación de la personalidad porque la mente tiene la capacidad inherente de observarse a sí misma. El punto esencial es el siguiente. Podemos observar nuestros propios pensamientos, comprendidas nuestras poderosas emociones, a partir de la perspectiva que ofrece la vigilancia pura o conciencia plena. Los pensamientos son la manifestación de la presencia pura despierta, a imagen de las olas que se elevan del océano. En él se disuelve de nuevo. El océano y las olas no son dos cosas fundamentalmente distintas. Generalmente estamos tan absorbidos por el contenido de nuestros pensamientos que nos identificamos totalmente con ellos. Y por eso no somos conscientes de la naturaleza fundamental de la conciencia. La conciencia pura despierta. Esta inconsciencia nos sumerge entonces en la ilusión y el sufrimiento. La totalidad de la vía budista expone los diferentes métodos que permiten eliminar esta equivocación ilusoria. Tomemos el ejemplo de una poderosa experiencia de cólera maligna. Somos un uno con la cólera. Llena todo nuestro paisaje mental y proyecta su interpretación errónea de la realidad sobre las personas y los sucesos. Además, perpetuamos el círculo vicioso de esta emoción perturbadora, reavivándola cada vez que vemos a la persona que la ha suscitado o cuando nos acordamos de ella. A pesar de que la cólera no sea de ningún modo un estado mental agradable, no podemos impedir que se desencadene sin cesar, arrojando cada vez más leña al fuego. De este modo nos volvemos dependientes de la causa del sufrimiento. Pero si nos disociamos de la cólera, observándola detenidamente con ayuda de la atención desnuda, directa, constatamos que no es más que un conjunto de pensamientos y no algo temible. La cólera no lleva armas, no quema como el fuego, ni aplasta como una roca. No es más que un producto de la mente. Wolf. Esto no implica que las emociones positivas son igualmente perjudiciales, porque desencadenan también percepciones erróneas y conducen, por tanto, al sufrimiento. Matthew, no necesariamente. Todo depende de que un suceso mental altere o no la realidad. Por ejemplo, si la mente reconoce que todos los seres aspiran a estar libres de sufrimiento, si desborda amor altruista y está animada por el poderoso deseo de liberarlos de la angustia, mientras la mente comporte este componente de sabiduría, está en sintonía con la realidad. Nosotros hablamos de una mente que admite plenamente la interdependencia de todos los seres, reconoce su deseo común de evitar el sufrimiento y de conocer la felicidad, y discierne las causas profundas de sus tormentos. Además, si el amor altruista no se haya empañado por nuestras diversas formas de apego y de avidez, no reviste un carácter aflictivo. Lejos de velar la sabiduría, será la expresión natural de esta sabiduría. Pero concluyamos nuestro análisis de la cólera. En lugar de ser la cólera e identificarnos totalmente con ella, solo tenemos que mirarla y mantener nuestra atención desnuda sobre ella. ¿Qué sucede cuando realizamos este ejercicio? Cuando dejamos de alimentar el fuego, no tarda en apagarse. Del mismo modo, bajo la mirada de la atención sostenida, la cólera no puede perdurar por sí misma. Pierde su intensidad y se disipa. Wolf. Sucede lo mismo con el amor, la empatía, el disgusto y otras emociones poderosas. Una mente clara y exenta de emociones, ¿ese es el objetivo del budismo? Dudo que tales seres humanos carentes de toda emoción pudieran sobrevivir y reproducirse, a menos que tuviesen el privilegio de vivir en un entorno altamente protegido. Trabajar sobre las emociones. Matthew. La meta no es no experimentar emociones, sino no ser su esclavo. En las lenguas occidentales, la palabra emoción viene del verbo latino emovere, que significa
poner en movimiento, hacer temblar. Una emoción es aquello que pone la mente en movimiento, pero todo depende de cómo se mueva. Desear aliviar el sufrimiento de una persona puede conmover la mente. En ese caso, no se trata de una emoción aflictiva. Además, es inútil intentar bloquear la emergencia de los pensamientos y las emociones, pues inevitablemente surgirán en la mente. Lo que va a suceder en los momentos y en los pensamientos siguientes constituye el punto crucial. Cuando las emociones conflictivas invaden nuestra mente, cabe la posibilidad de que nos perturben. Pero si en el mismo momento en que surgen llegamos a dejar que se disipen por sí mismas, entonces les habremos hecho frente con sagacidad, así dejando que la cólera se desvanezca en el momento mismo en que se manifiesta. Habremos evitado dos maneras inapropiadas de tratarla. No la habremos dejado estallar, con todas las consecuencias negativas que tales estallidos implican, como herir a otro, destruir nuestra paz interior y reforzar nuestra tendencia a enfurecernos demasiado a menudo. Habremos evitado también reprimirla, poniendo una tapadera encima, lo que la dejaría intacta en un rincón oscuro de nuestra mente, como una bomba de relojería. Hemos abordado la cólera con inteligencia, dejando que los fuegos se apaguen. Si repetimos frecuentemente este proceso, la agresividad terminará por producirse menos a menudo y con menor intensidad. Así la tendencia habitual al enfurecimiento se erosionará gradualmente y los rasgos de nuestro carácter se transformarán. Wolf. Así pues, necesitamos aprender a adoptar un enfoque mucho más sutil de nuestro teatro emocional interior. Aprender a identificar con mayor agudeza los diferentes matices de nuestros sentimientos. Matthew. Exacto. Al comienzo resulta difícil actuar sobre una emoción en cuanto surge, pero a medida que nos familiarizamos con ese enfoque, se convierte en algo totalmente natural. Cada vez que la cólera está a punto de subir, la reconocemos inmediatamente y la gestionamos antes de que sea demasiado intensa. Si conocemos la identidad de un carterista, sabremos detectarlo rápidamente, incluso en medio de un grupo de 20 o 30 personas. Lo vigilaremos atentamente de modo que no nos robe la cartera. Wolf. El objetivo es, pues, aumentar nuestra sensibilidad al flujo sutil de las emociones para poder controlarlas antes de que se conviertan en una amenaza. Matthew. Sí. Cuanto más nos acostumbramos al modo de funcionamiento de la mente, cuando más desarrollamos la conciencia plena del momento presente, menos dejamos que la chispa de las emociones aflictivas se conviertan en un fuego arrasador e incontrolable, capaz de destruir nuestra felicidad y la del otro. Al comienzo, mantener esta tensión exige muchos esfuerzos y resolución. Más tarde, todo esfuerzo se hace superfluo. Cambios graduales y duraderos. Wolf. Este proceso no es diferente de la actitud científica, con la diferencia de que aquí el esfuerzo se dirige hacia el mundo interior más que hacia el mundo exterior. La ciencia intenta igualmente aprender la realidad aumentando el poder y la precisión de sus instrumentos de investigación, formando la mente para comprender las relaciones complejas y descomponiendo los sistemas en elementos cada vez más pequeños. Matthew. Las enseñanzas budistas dicen que no existe tarea tan difícil que no se pueda descomponer en una serie de tareas más pequeñas y fáciles. Wolf. Me parece, pues, que el objeto de estudio de los budistas es el conjunto de las funciones mentales y su herramienta analítica, la introspección. Es un enfoque del individuo interesante que difiere de las ciencias humanas occidentales en la medida en que pone el acento sobre la perspectiva en primera persona, pero también en la medida en que el instrumento de observación termina por confundirse con su objeto, aunque el enfoque occidental utiliza la perspectiva en primera persona para definir los fenómenos mentales. Favorece muy claramente la perspectiva de tercera persona para analizarnos. Me interesa saber si los resultados de la introspección analítica concuerdan con los que se obtienen en las neurociencias cognitivas.
Es evidente que estos dos enfoques intentan desarrollar concepciones diferenciadas y realistas de los procesos cognitivos. Es posible que nuestro mundo de introspección occidental no sea lo suficientemente sofisticado. No deja de ser cierto que algunas concepciones sobre la organización del cerebro humano que han sido reveladas por la intuición y la introspección estén en contradicción flagrante con las adquiridas mediante la investigación científica, lo que da lugar a veces a vivos debates entre los neurocientíficos y los investigadores en ciencias humanas. En efecto, ¿qué es lo que garantiza la fiabilidad del método introspectivo puesto en práctica para examinar los fenómenos mentales? Si el criterio es fiabilidad en el consenso obtenido, ¿por qué los que se consideran expertos? ¿Cómo se puede validar estados mentales objetivos a través del método comparativo? No hay nadie más, aparte de ellos mismos, para validarlos. Un observador exterior no puede apoyarse más que en el testimonio verbal de estos estados mentales subjetivos. Matthew. Sucede lo mismo con los conocimientos científicos. En primer lugar, tenemos que fiarnos de las afirmaciones creíbles de los científicos. Pero es más tarde, cuando podemos formarnos en tal o cual disciplina, cuando podemos verificar por nosotros mismos la validez de sus afirmaciones. Este proceso está muy cerca del de la ciencia contemplativa. Primero necesitamos ajustar durante años el telescopio de nuestra mente y profundizar en los métodos de investigación para encontrar por nosotros mismos lo que otros contemplativos han descubierto y que es objeto de consenso. El estado de conciencia pura, carente de todo contenido, tema que puede parecer desconcertante a primera vista, es un estado que todos los contemplativos han conocido a través de la experiencia. No se trata pues de una teoría budista extraña y dogmática. Todo aquel que hace el esfuerzo de estabilizar y clasificar su mente puede conocer esta experiencia. En cuanto a la verificación interpersonal y sistemática de la experiencia, los testimonios directos de los contemplativos y los textos que tratan de las diferentes experiencias ante las que un meditador puede encontrarse ofrecen descripciones muy precisas. Cuando un estudiante relata sus estados interiores a un maestro de meditación experimentado, no se trata simplemente de vagas descripciones poéticas. El maestro espiritual formula preguntas muy precisas a las que el estudiante tiene que responder. Queda perfectamente claro que hablan de temas que están muy definidos y ambas partes lo comprenden a la perfección. Pero, en definitiva, lo que importa realmente es el cambio gradual que se opera en nosotros. Si con el paso de los meses y los años no nos volvemos menos impacientes, menos sujetos a la cólera y menos desgarrados por las expectativas y los temores, tenemos ahí una señal de que el método utilizado es válido. Si nos resulta inconcebible dañar voluntariamente a otro, si hemos desarrollado poco a poco los recursos interiores que nos permiten afrontar las vicisitudes de la vida, es indudable que hemos hecho un verdadero progreso. Las enseñanzas nos dicen, es fácil ser un gran meditador cuando se está sentado al sol, con la barriga bien llena. Se juzga a los verdaderos practicantes cuando se ven enfrentados a la adversidad. Es en esos momentos cuando se evalúan realmente los cambios que se hayan producido en nuestra actitud. Cuando estamos ante alguien que nos critica o nos insulta, si no estallamos, sino que llegamos a tratar esta situación con tacto, manteniendo al mismo tiempo nuestra paz interior, eso significa que hemos alcanzado un auténtico equilibrio emocional y una verdadera libertad interior. Nos hemos vuelto menos vulnerables a las circunstancias exteriores y menos frágiles frente a nuestros propios pensamientos erróneos. Un estudio todavía en proceso de realización parece indicar que las personas comprometidas con su práctica meditativa pueden distinguir con gran claridad los estímulos agradables y los desagradables. Sin embargo, los practicantes tienen reacciones emocionales mucho menos potentes que la de los sujetos de control. Es decir, un grupo de sujetos con perfiles, edad, salud, nivel educativo, etcétera, similares a los meditadores, pero que nunca han practicado la meditación,
manteniendo su capacidad de ser plenamente conscientes de lo que sucede. Logran no dejarse llevar por sus respuestas emocionales. En el caso de los sujetos ordinarios, o bien no perciben los estímulos cuando se les distrae de manera deliberada poniéndoles a realizar una tarea cognitiva relativamente difícil y no reaccionan, o bien los perciben y no responden con vehemencia. Wolf. Puedo comprender los beneficios de estas actitudes. Sin embargo, las emociones negativas cumplen una función importante en la supervivencia. No es casualidad que no hayan evolucionado y se hayan mantenido. Contribuyen a nuestra supervivencia. Nos protegen permitiéndonos evitar situaciones peligrosas. No hemos comentado más que la necesidad de liberarse y desapegarse de las emociones negativas, conservando las emociones positivas, como la empatía, el amor, el cuidado del otro, la atención y la perseverancia. Por razones de simetría, deberíamos esperar que estas emociones positivas obstaculicen, también ellas, una concepción correcta del mundo, y que desapareciesen gradualmente a medida que la mente se entrena. Matthew. Sí, el amor y la empatía resultan distorsionados por el apego y la avidez. Se acompañarán necesariamente de una distorsión de la realidad. Por consiguiente, desde un punto de vista budista, una empatía parcial y un amor lleno de apego no son emociones positivas porque desembocan en el sufrimiento. Por el contrario, el amor altruista hace bien a todos los que se benefician de él, así como a quien lo experimenta. Se trata, pues, de una emoción positiva. Del mismo modo, una poderosa indignación frente a la injusticia puede motivar a una persona a emprender enérgicamente acciones que reparen los errores cometidos. Si este sentimiento de indignación no está manchado por el odio y si está justificado, es constructivo, lo que lo diferencia de la cólera malévola e incontrolada. Este sentimiento de justa indignación reducirá el sufrimiento y aportará un bienestar a todos. El carácter positivo o negativo de una emoción y de todo estado mental se evalúa, pues, tomando como referencia sus consecuencias en términos de bienestar o de sufrimiento. Wolf. ¿Cómo podemos concebir un proceso que se desencadena únicamente por nuestra propia mente? Vuestro procedimiento consiste en querer cambiar algo en el cerebro, reduciendo al máximo las intrusiones exteriores. Lograrías desencadenar una especie de proceso duradero en vuestro propio cerebro, proceso encaminado a suscitar ciertos sentimientos. Tal procedimiento parece exigir un grado importante de disociación, pues hace falta un agente que trabaje a otro nivel para inducir ese cambio. A fin de experimentar esas emociones positivas, hay que controlar todas las emociones, movilizar todos los sentimientos. Pues yo creo que solo se puede trabajar sobre los sentimientos si los activamos y luego aprender a diferenciar. ¿Cómo hacéis esto? ¿Cuáles son vuestras herramientas?